Javier solo quería visitar a su abuela, pero se equivocó de habitación y terminó frente a una mujer en coma, completamente sola. Sin saber quién era, se sentó junto a su cama. Le dejó unas flores y comenzó a cantarle. Volvió al día siguiente y al siguiente. Lo que Javier no sabía era que aquella desconocida podía oír cada una de sus palabras, y que, cuando abriera los ojos, descubriría que era una de las mujeres más poderosas del país. Pero lo que ocurrió después no cambiaría sus vidas por dinero ni por poder, sino por algo que ninguno de los dos esperaba encontrar en aquella habitación equivocada. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia. El 14 de diciembre de 2024, el cierzo soplaba con fuerza sobre Zaragoza cuando Javier Romero terminó su turno en el Hospital Santa Isabel. Llevaba casi 10 horas revisando averías y respondiendo a llamadas. Estaba cansado y solo pensaba en volver a casa con Marta y Daniel. Pero antes tenía una promesa que cumplir. Su abuela Carmen llevaba unos días ingresada y Javier había prometido visitarla. Compró un pequeño ramo de flores y mientras esperaba el ascensor, llamó a casa. «Papá, ¿vas a ver a la abuela Carmen?», preguntó Marta. «Se lo prometí». «Dile que Daniel se ha comido mi último trozo de chocolate». Al fondo se oyó la protesta del niño. «¡Solo quedaba uno!». Javier sonrió. «Eso tendré que investigarlo cuando llegue». Colgó todavía sonriendo, pero el cansancio pudo más que su memoria al llegar a la planta. Confundió el número de habitación. Abrió una puerta. «Abuela, mira lo que te he...». Se detuvo. La mujer de la cama no era Carmen. Javier dio un paso atrás, avergonzado. Estaba a punto de salir cuando reparó en la habitación. No había fotografías sobre la mesilla, ni tarjetas, ni flores, tampoco un bolso o un abrigo que indicara que alguien acababa de salir. Solo estaban las máquinas, el sonido regular de los monitores y aquella mujer inmóvil. Una de sus manos descansaba sobre la sábana blanca. Javier conocía aquel tipo de silencio. Después de su divorcio, algunas noches acostaba a Marta y Daniel y terminaba sentado en la cocina sin encender la televisión. Sus hijos dormían cerca y, aún así, el piso parecía demasiado grande. Miró a la desconocida. «Perdone, me he equivocado de habitación». No hubo respuesta. Javier debería haberse marchado. En cambio, dejó las flores sobre la mesilla y se sentó. No sabía qué decirle a una persona inconsciente. Entonces recordó una vieja canción que Carmen le cantaba de niño cuando el sueño tardaba en llegar. Empezó a cantarla muy bajo. No para despertarla, ni porque creyera que podía oírlo. Solo porque las máquinas llevaban demasiado tiempo siendo las únicas voces de aquella habitación. «¿Javier?». Él se volvió sobresaltado. Teresa Molina, una enfermera de la UCI, lo observaba desde la puerta. «Creo que me he equivocado», admitió él. «Carmen está 2 habitaciones más allá». Javier señaló las flores. «Entonces también he regalado su ramo a la persona equivocada». Teresa sonrió. «Se llama Elena Valcárcel». El apellido le resultó familiar. «¿La del Grupo Médico Valcárcel?». Teresa asintió. Javier miró de nuevo a Elena. Era la directora ejecutiva del grupo propietario del hospital donde él trabajaba. Había visto su nombre en comunicados internos, pero nunca imaginó conocerla así. «Lleva casi 2 meses en coma», explicó Teresa. «¿Y su familia?». Teresa dudó. «Su asistente viene a menudo, también compañeros de la empresa. Su hija está estudiando fuera». No hizo falta decir más. Javier recogió su chaqueta y fue a visitar a Carmen. La diferencia se notaba nada más entrar. Su abuela tenía fotografías, dulces, una tarjeta de los niños y demasiadas opiniones sobre la comida del hospital. «¡Por fin!», protestó Carmen. «Pensaba que te habías olvidado de tu abuela». «Me he perdido». Carmen lo miró por encima de las gafas. «¿Trabajas aquí?». «Por eso prefiero que nadie se entere». «Demasiado tarde».
Javier rió. Pasó casi una hora con ella. Hablaron de los niños, de Navidad y de cuándo podría volver a casa. Después se despidió. Podía marcharse. Marta y Daniel lo esperaban, pero al avanzar por el pasillo volvió a ver aquella puerta. Se detuvo. Esta vez conocía perfectamente el número. Nadie le había pedido que entrara. Elena no sabía quién era él y quizá nunca llegaría a saberlo. Javier permaneció unos segundos allí. Luego abrió la puerta. Las flores seguían sobre la mesilla. Se sentó en la misma silla. Buenas noches, Elena. Soy Javier. Miró las flores y sonrió. Y esta vez no me he equivocado. Después volvió a cantar aquella vieja canción de Carmen. Javier ignoraba que, detrás de aquella inmovilidad, Elena seguía atrapada en una oscuridad de la que no podía salir. Pero aquella noche ocurrió algo diferente. Entre el sonido de las máquinas, una voz consiguió llegar hasta ella. Y Elena la escuchó. Javier siguió volviendo. No todas las noches eran iguales. A veces apenas tenía 5 minutos antes de regresar a casa. Otras, terminaba sentado junto a Elena durante media hora sin darse cuenta. Con el tiempo dejó de sentirse ridículo hablando con ella. Marta dice que canto fatal, le contó una noche. Daniel dice que canto bien. Pero tiene 6 años y todavía cree que el chocolate caliente es una cena completa. No sé si puedo confiar en su criterio. Las máquinas mantuvieron su ritmo constante. Otro día le contó que había quemado la tortilla por atender una llamada del hospital y que Marta había intentado salvarla con demasiada mayonesa. También hablaba de Carmen, que mejoraba y seguía convencida de que podía dirigir aquel lugar mejor que los médicos. Pero hubo noches diferentes. Una de ellas, mientras Zaragoza se apagaba detrás de la ventana, Javier habló de su divorcio. Lo peor eran las noches después de acostar a los niños. Miró hacia el cristal. El piso se quedaba demasiado silencioso. No añadió nada más. Elena no podía responder, pero lo oyó. Desde algún lugar oscuro donde no podía abrir los ojos ni mover las manos, aquella voz llegaba hasta ella. Lejana al principio, cada vez más reconocible después, y empezó a esperarla. Una tarde, Marta preguntó a su padre por qué seguía visitando a una mujer que no era de la familia. Javier tardó en responder, porque a veces 5 minutos con alguien importan más de lo que parece. Marta no preguntó nada más. Al día siguiente le entregó un dibujo. Había pintado un hombre sentado junto a una mujer dormida. Tras la ventana brillaban muchas estrellas. Debajo había escrito, para la señora que duerme, para que no esté sola. Javier lo llevó al hospital. «Esto es de Marta», explicó mientras lo colocaba junto a la cama. «Tiene 9 años y ya es bastante más lista que su padre». Por Navidad añadió una pequeña tira de luces junto a la ventana. «No se lo digas a nadie. El departamento de mantenimiento podría acusarme de decorar sin autorización». Después se sentó y tarareó aquella vieja canción que Carmen le había cantado cuando era niño. Entonces algo se agitó dentro de Elena. Un recuerdo. Una niña sentada en el suelo con lápices de colores. Nerea. Su hija también dibujaba estrellas, casas y soles enormes. En muchos dibujos aparecían 2 figuras cogidas de la mano. Una niña y su madre. Elena los había guardado todos. Después llegaron las reuniones, los viajes y los hoteles. Una actuación escolar a la que no llegó y un cumpleaños en el que apareció cuando las velas ya se habían apagado. Entre ambos quedaron otras promesas que siempre creyó poder cumplir más adelante. Siempre había una razón. Después de este contrato, después de este trimestre, después de este año. Hasta que un día, Nerea dejó de dibujar. Elena nunca preguntó por qué. Ahora no tenía un despacho donde esconderse, ni una llamada urgente con la que aplazar aquellos recuerdos. Solo podía escucharlos. Igual que escuchaba a Javier. Él le contaba cosas que jamás habría contado a la directora ejecutiva del grupo médico Valcárcel. Para Javier, la mujer de aquella cama no era un apellido importante. Era Elena. El 11 de enero, Javier llegó con un libro. Leyó durante un rato y al detenerse para beber agua, vio algo. Un dedo de Elena se había movido. «¡Elena!», esperó. Nada.
Pensó que lo había imaginado. Entonces sus párpados temblaron. Javier se levantó de golpe. ¡Teresa! En pocos segundos, médicos y enfermeras entraron en la habitación. Javier retrocedió al pasillo y dejó que hicieran su trabajo. Algo había cambiado. Elena estaba regresando. Cuando finalmente abrió los ojos, llevaba ya cerca de 3 meses atrapada en aquel silencio. Días después, Javier volvió a verla. Elena seguía débil y, por primera vez desde que la conocía, él no sabía qué decir. Había hablado durante semanas con aquella mujer. Ahora que podía responderle, se sentía como un desconocido. «Hola», dijo finalmente. Elena lo observó. Después miró las pequeñas luces y el dibujo de Marta. Volvió los ojos hacia él. «Seguiste cantando». Javier se quedó inmóvil. «¿Qué?». La voz de Elena apenas era un susurro. «Cuando pensabas que no podía oírte, seguiste viniendo». Javier la miró sin comprender. Elena respiró lentamente. «Lo oí todo». Las 2 semanas posteriores al despertar de Elena fueron extrañas para Javier. Antes podía sentarse junto a su cama y hablar sin pensar demasiado. Ahora Elena lo miraba, sonreía y, de vez en cuando, le recordaba alguna confesión que él habría preferido olvidar. Una mañana, Álvaro Serrano, su asistente, llegó con una tableta y varios asuntos pendientes. Elena apenas llevaba unos minutos revisándolos cuando Javier apareció en la puerta. Sin darse cuenta, dejó la tableta boca abajo. «Veo que has vuelto. Esta vez estoy seguro de que es la habitación correcta». Elena sonrió. Durante aquellos días, Javier empezó a conocer a la mujer detrás del apellido Valcárcel. Y Elena comprobó que él hablaba con una directora ejecutiva exactamente igual que con aquella mujer que no podía responderle. Sin intentar impresionarla, 2 semanas después, Elena le pidió que se sentara. «Quiero hacer algo por ti». Sobre la mesa había unos documentos. La cantidad era de 450.000 euros. Javier la leyó 2 veces. Con aquel dinero podía asegurar el futuro de Marta y Daniel, pagar preocupaciones que llevaba años haciendo cuentas para resolver y vivir con una tranquilidad que nunca había conocido. Por un instante pensó en todo eso. Después dejó los documentos. «Elena, no puedo aceptarlo». Ella frunció el ceño. «No es caridad, es gratitud». «Lo sé». «Entonces no lo entiendo». Javier permaneció callado. «Si acepto esto, aquellas noches se convierten en otra cosa. Yo no volví esperando que algún día despertaras y me pagaras». «Entonces, ¿por qué volviste?». Javier la miró. «Porque estaba sola». Elena no respondió. Durante años había solucionado problemas firmando contratos, aprobando presupuestos o poniendo una cifra sobre la mesa. No lo hacía por frialdad. Era el lenguaje que mejor conocía. Con Javier, por primera vez, no funcionaba. Aquella tarde él pasó a ver a Carmen, que ya preparaba su regreso a casa. «¿Viniste a visitarme a mí?», bromeó su abuela. «Y acabaste entrando más veces en la habitación de al lado». «No empieces. Yo no he dicho que sea malo». Javier sonrió y le ayudó a cerrar una bolsa que Carmen insistía en poder cerrar sola. 2 días después llegó Nerea desde Bilbao. Tenía 20 años y había aprendido a ocultar bien lo que sentía. El accidente de su madre la había asustado más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Álvaro le contó lo sucedido: las visitas de Javier, el dibujo de Marta y los 450.000 euros. ¿Los aceptó?, preguntó Nerea. No. ¿Pidió un ascenso? Tampoco. ¿Un puesto dentro del grupo? Álvaro negó con la cabeza. Nerea miró hacia la habitación de su madre. Aquello no encajaba. Entonces, ¿qué quiere? Horas después vio a Javier cerca de los ascensores. Un hombre mayor que caminaba con bastón había dejado caer una bolsa y varias cosas rodaron por el suelo. Javier detuvo su carro. Se agachó. Las recogió y acompañó al hombre hasta el ascensor correcto. Después continuó trabajando. Ni siquiera había visto a Nerea. Ella observó cómo se alejaba. La duda duró apenas unos segundos.
El miedo volvió a imponerse. Lo encontró más tarde cerca de la cafetería. ¿Qué quieres de mi madre? Javier la miró, sorprendido. ¿Nada? Nadie vuelve noche tras noche por nada. Yo volví porque estaba sola. Si descubro que estás aprovechándote de ella, haré todo lo posible para que no vuelvas a acercarte. Javier podría haberle recordado el dinero rechazado. No lo hizo. Vio en sus ojos algo que conocía bien. Miedo. Entiendo por qué piensas así. Y se marchó. Más tarde, Elena habló con su hija. Yo lo escuché, Nerea. Javier hablaba conmigo cuando pensaba que nunca podría darle nada. Todo el mundo quiere algo, mamá. Elena se quedó mirándola. Aquella frase dolió más de lo que esperaba. Nerea no había nacido desconfiando de todo el mundo. En algún momento había aprendido a hacerlo, y Elena sospechaba que conocía parte de la razón. Esa noche Javier regresó a su trabajo. No pidió a Elena que lo defendiera ni buscó a Nerea para convencerla. Empujaba su carro de herramientas por un pasillo cuando una luz de advertencia parpadeó en un panel técnico. Una vez. 2. Después se apagó. Javier se detuvo. Había visto aquella secuencia meses atrás, durante una revisión junto a Miguel. Entonces, la alarma había señalado un punto, pero el fallo real apareció en un módulo diferente. Se acercó al panel. Todo parecía normal otra vez, demasiado normal. Javier frunció el ceño. Todavía recordaba dónde habían encontrado el problema la última vez. La señal volvió a aparecer unos días después. Esta vez no desapareció. Javier estaba terminando una revisión cuando oyó la alarma del sistema de alimentación de emergencia de una de las zonas de cuidados intensivos. Miguel Ortega, responsable técnico del hospital, llegó con su equipo en pocos minutos. ¿Qué tenemos? El sistema de respaldo está dando una lectura irregular, respondió uno de los técnicos. Miguel comenzó a revisar los controles. Javier permaneció a un lado. No era el responsable de aquella intervención y sabía dónde terminaban sus competencias, pero reconocía aquella secuencia. Mientras Teresa comprobaba el estado de los pacientes de la zona afectada, Elena oyó el movimiento desde su habitación. ¿Qué ocurre? Nerea estaba con ella. Parece un problema técnico. Elena miró hacia la puerta. ¿Hay pacientes en riesgo? Nerea reparó en la pregunta. Tiempo atrás, su madre quizá habría preguntado cuánto tardarían en resolverlo o qué consecuencias tendría para el hospital. Ahora había preguntado primero por los pacientes. En la sala técnica, Miguel estudiaba los controles. Las lecturas no coinciden. Javier observó el panel y recordó aquella revisión de meses atrás junto a Miguel. La misma advertencia breve. El mismo silencio. Una alarma que parecía señalar el lugar equivocado. Y entonces recordó dónde habían encontrado el fallo. ¿Miguel? Este levantó la cabeza. Revisad el módulo 7. Miguel lo miró. ¿Estás seguro? Fue allí donde encontramos el problema la otra vez. Miguel no perdió tiempo. Comprobadlo. 2 técnicos comenzaron la revisión. Pasaron varios minutos. Finalmente, uno de ellos levantó la voz. Miguel, aquí hay algo. El módulo 7 no estaba respondiendo correctamente. A partir de ese momento, Miguel tomó el control. Su equipo siguió el procedimiento mientras Javier ayudaba cuando se lo pedían. No hubo un hombre salvando el hospital. Hubo un recuerdo útil, un equipo preparado y varios profesionales haciendo su trabajo bajo presión. Poco después, los indicadores comenzaron a estabilizarse. La alarma se apagó. Miguel observó el panel. Estable. Teresa recibió la confirmación desde el otro lado del pasillo. Los pacientes estaban seguros. Miguel se volvió hacia Javier. Nos habríamos pasado bastante tiempo buscando donde no era si no hubieras recordado aquello. Javier negó con la cabeza. Yo solo recordé dónde mirar. Lo habéis solucionado entre todos. Nerea había salido de la habitación de Elena y escuchó la conversación. Vio a varios compañeros acercarse a Javier. Él agradeció sus palabras, pero enseguida buscó a Teresa. ¿Los pacientes están bien? Sí, todos. Solo entonces Javier pareció relajarse. Se agachó y empezó a guardar las herramientas. Nerea lo observó. Recordó los 450.000 euros que había rechazado.
Recordó que no había pedido un ascenso ni un puesto mejor, y recordó algo mucho más pequeño. Días antes lo había visto detener su trabajo para ayudar a un hombre mayor junto a los ascensores. Javier no sabía que ella estaba allí. Ahora tampoco parecía preocupado por quien lo miraba. La duda que Nerea había intentado ignorar regresó con más fuerza. Si aquel hombre estaba fingiendo, ¿para quién lo hacía? Javier terminó de guardar las herramientas. Al levantar la vista encontró a Elena al otro extremo del pasillo. Ella no parecía impresionada por el hecho de que hubiera recordado el módulo. Lo miraba como si acabara de confirmar algo que ya sabía. Javier era el mismo hombre que había hablado con ella cuando pensaba que nunca podría responderle. El mismo que había rechazado su dinero. Y el mismo que ahora compartía el mérito con los demás. Nerea bajó la mirada. Había querido proteger a su madre. Después del accidente, imaginar que alguien pudiera aprovecharse de Elena le había resultado insoportable, pero quizás su miedo le había hecho ver una amenaza donde no la había. Esperó hasta que Javier quedó solo. Lo encontró al final del pasillo. ¿Javier? Él se volvió. ¿Ha pasado algo con tu madre? No. Nerea se quedó en silencio. Pedir perdón resultaba mucho más difícil que acusar. Tengo que decirte algo. Javier esperó. Cuando mi madre tuvo el accidente pensé que podía perderla, y después apareciste tú, alguien a quien no conocíamos, que había estado entrando en su habitación durante semanas. Javier no la interrumpió. Me asusté, continuó Nerea, y decidí quién eras antes de conocerte. Respiró hondo. Lo siento. Javier guardó silencio unos segundos. Querías protegerla. Sí, pero eso no me daba derecho a tratarte así. Aquella respuesta sorprendió a Javier. Nerea miró hacia la habitación de Elena. Supongo que ahora me toca arreglar otra cosa. Javier siguió su mirada. No tienes que arreglarlo todo hoy. Nerea asintió. Después comenzó a caminar hacia la habitación de su madre. Esta vez no sabía qué iba a decir cuando cruzara aquella puerta. Pero, por primera vez en mucho tiempo, tampoco pensaba marcharse antes de intentarlo. Nerea entró en la habitación de su madre sin saber cómo empezar. Elena estaba junto a la ventana. En la pared seguía el dibujo de Marta. «Mamá». Elena se volvió. Nerea miró el dibujo. «Esa niña dibuja muchas estrellas. Tú también lo hacías». Nerea levantó los ojos. «¿Te acuerdas?» «Claro». Elena recordó aquellos dibujos infantiles. Casas, soles enormes y dos figuras cogidas de la mano. Pensaba que los habías tirado. Los guardé. ¿Dónde? En una caja, en casa, todos. Nerea esperaba sentir alivio. En cambio, sintió abrirse una vieja herida. Entonces, ¿por qué nunca me lo dijiste? Elena recordó las reuniones, los viajes y las cenas canceladas, también los regalos con los que había intentado compensar cada ausencia. Pensé que darte todo era lo mismo que estar contigo. Nerea apretó los labios. Yo no necesitaba todo, mamá. Te necesitaba a ti. Elena bajó la mirada. Por un instante quiso hablar de responsabilidades, de lo difícil que había sido levantar una empresa. Pero habría sido otra forma de esconderse. Lo sé ahora. Y lo siento. Nerea comenzó a llorar. Elena abrió los brazos con inseguridad. Fue su hija quien recorrió la distancia. Se abrazaron. Aquello no devolvía los cumpleaños perdidos ni borraba años de resentimiento. Pero era un comienzo. Los días siguientes, Elena empezó por cosas pequeñas, llamaba a Nerea sin tener noticias importantes, preguntaba cómo estaba y procuraba escuchar antes de ofrecer soluciones. Una tarde rechazó una reunión que podía esperar. Otra vez no lo hizo. Aceptó una videollamada mientras tomaba café con Nerea y al terminar, encontró a su hija mirando por la ventana. Lo he vuelto a hacer, admitió Elena. Sí, Elena guardó el teléfono. ¿Damos un paseo? Nerea tardó un instante. Vale. No era una transformación perfecta, era aprender. Días después, Elena y Javier tomaron un café cerca del hospital. Hay algo que nunca te dije, confesó ella. Cuando estaba en coma, esperaba tu voz. Javier bajó la mirada hacia su taza.
Yo también esperaba esas visitas. ¿Por qué? Después del divorcio me acostumbré a cuidar de los niños, trabajar, llegar a fin de mes. Siempre había algo que resolver. Contigo podía sentarme sin tener que arreglar nada. Elena sonrió. No era precisamente una gran conversadora. Javier rió. Eso ayudaba. Por unos segundos, la gravedad desapareció entre ambos. Después, Elena lo miró. Lo que siento por ti no empezó cuando abrí los ojos. Javier dejó la taza. Elena, déjame terminar. Me enamoré del hombre que venía cuando pensaba que yo no podía ofrecerle nada. Javier permaneció callado. Te equivocas en una cosa. ¿En cuál? Sí había alguien importante escuchando. Tú. Elena bajó los ojos. Javier tomó su mano. Tengo miedo. ¿De mí? De todo lo que viene contigo. Tu mundo y el mío son muy distintos. Marta y Daniel tienen una vida normal. Colegio, deberes, discusiones por el chocolate. No quiero cambiar eso porque su padre se haya enamorado de una mujer como tú. Elena podría haber hablado de dinero o seguridad. Meses atrás lo habría hecho. Esta vez no. No quiero cambiar vuestra vida, Javier. Quiero aprender a formar parte de ella. Él la observó y le creyó. Semanas después, Elena llegó por primera vez al piso de Javier para cenar. Nerea también estaba allí. Nada más abrirse la puerta, Daniel apareció corriendo. ¡Papá, ha quemado la tortilla! No está quemada, protestó Javier desde la cocina. Está demasiado hecha. Está negra. Marta apareció detrás, solo por un lado. Elena rió. Poco después, Daniel hablaba sin dejar respirar a nadie. Marta enseñaba sus dibujos y Javier intentaba salvar una cena que ya no tenía salvación. Elena los observó. No había asistentes ni informes, solo platos sobre la mesa, conversaciones que se pisaban y una tortilla demasiado hecha. Marta se acercó. Elena, ¿vas a quedarte a cenar? Elena miró a Nerea, que le dedicó una pequeña sonrisa. Después miró a Javier. Durante años había tenido muchos lugares donde vivir, pero muy pocos donde pudiera entrar sin necesidad de ser Elena Valcárcel. Sonrió. Sí, me quedo. Durante los meses siguientes, Elena descubrió que formar parte de una familia no consistía en organizarla, consistía en estar. Nerea regresó a Bilbao para continuar sus estudios, pero empezó a volver a Zaragoza con más frecuencia. Elena la llamaba aunque no hubiera ningún problema. Algunas veces hablaban durante 1 hora, otras apenas 10 minutos. Todavía discutían. Había heridas que no desaparecían con una disculpa. Una tarde incluso estuvieron 2 días sin hablar después de que Elena intentara decidir por su hija algo que Nerea quería resolver sola. Antes, ambas habrían prolongado aquel silencio. Esta vez Elena llamó. No sé hacer esto bien todavía. Nerea tardó unos segundos. Yo tampoco. Y siguieron intentándolo. Con Marta y Daniel, Elena aprendió otras cosas. Marta llenó poco a poco una pared con dibujos. Daniel descubrió que podía hacerle preguntas que ningún consejo de administración se habría atrevido a formular. Elena, si tienes tanto dinero, ¿por qué trabajas tanto? Javier tuvo que ocultar una sonrisa. Elena pensó unos segundos. Buena pregunta. Daniel no cambió de un día para otro. A veces, durante la cena, el teléfono vibraba y regresaba el viejo reflejo. Una noche lo tomó mientras Daniel le contaba algo del colegio. Miró la pantalla, después al niño. Dejó el teléfono boca abajo. Sigue, te escucho. Javier no dijo nada. No hacía falta. Elena continuó dirigiendo el grupo médico Valcárcel. No abandonó su trabajo ni dejó de ser ambiciosa. Simplemente empezó a comprender que no todo lo urgente merecía robarle lo importante. Con el tiempo, su relación con Javier dejó de parecer improbable. Se convirtió en su vida. Cuando decidieron casarse, Javier no preparó una gran escena. Elena tampoco quiso una celebración espectacular. Las cosas más importantes de su historia habían comenzado en silencio. Nerea fue la primera en saberlo. Miró a Javier y sonrió. Supongo que ahora sí quieres algo de mi madre. Javier levantó una ceja. Me temo que sí.
Nerea lo abrazó. Marta empezó inmediatamente a hacer planes para la ceremonia. Daniel solo preguntó, ¿habrá tarta? Durante las semanas siguientes prepararon la boda sin prisas, entre el trabajo de Elena, los viajes de Nerea desde Bilbao y las interminables ideas de Marta. El 15 de marzo de 2026 celebraron una ceremonia pequeña en Zaragoza. Carmen estaba allí, contando a cualquiera que quisiera escucharla que Javier había conocido a Elena porque se había equivocado de habitación cuando iba a visitarla. Teresa y Miguel también asistieron. Álvaro llegó sin tableta ni documentos, algo que Elena consideró casi un milagro. Habían colocado pequeñas luces alrededor del lugar de la ceremonia. Elena las observó y recordó otra ventana, otra habitación, otra Navidad. Pensé que te resultarían familiares, dijo Teresa. Elena la abrazó. Poco antes de la ceremonia, Daniel pasó demasiado cerca de la tarta y apareció con crema en un dedo. «Yo no he sido», aseguró. Javier miró la pequeña marca que faltaba en un lateral. Claro que no, Marta puso los ojos en blanco y Elena empezó a reír. No era una celebración perfecta, y precisamente por eso se parecía tanto a una familia. Entonces Marta apareció con un dibujo. «Es para vosotros». Elena lo tomó. Había 5 figuras bajo un cielo lleno de estrellas. Javier, Elena, Nerea, Marta, Daniel. Esta vez no había ninguna mujer dormida en una cama. Marta señaló el dibujo. «Esta vez nadie está solo». Elena contuvo las lágrimas. Más tarde encontró un instante a solas con Javier y miró al hombre que, más de un año atrás, había entrado accidentalmente en su habitación. «Entraste por la puerta equivocada». Javier sonrió. «La primera vez». ¿Y después? Él tomó su mano. «Después siempre supe dónde quería estar». Elena bajó los ojos hacia sus manos entrelazadas. Recordó vagamente aquellos días en los que la suya permanecía inmóvil sobre una sábana blanca. Ahora estaba entre los dedos de Javier. Alrededor estaban Nerea, Marta, Daniel, Carmen y las personas que habían acompañado su regreso. Aquella noche, después de la celebración, la casa fue quedándose en silencio. Marta y Daniel se durmieron agotados. Nerea se quedó un rato hablando con su madre. Cuando todo se calmó, Elena apoyó la cabeza en el hombro de Javier. Él empezó a tararear aquella vieja canción que Carmen le había enseñado de niño. Elena la reconoció inmediatamente. «Nunca dejaste de cantar». Javier apretó suavemente su mano. «Y tú nunca dejaste de escuchar». El silencio regresó, pero ya no era el de una habitación vacía, era el silencio tranquilo de un hogar al final del día. Y esta vez, cuando llegó, Elena no tuvo miedo de quedarse en él. A veces, una vida entera puede cambiar por algo tan pequeño como abrir una puerta equivocada. Javier entró por error en una habitación donde una mujer permanecía inmóvil, pero lo verdaderamente importante ocurrió después. Cuando ya sabía que aquella no era su puerta, decidió regresar, y quizá ahí se encuentre el corazón de esta historia, porque muchos de los encuentros que terminan marcándonos no comienzan con grandes decisiones, sino con pequeños gestos que nadie espera. Si esta historia te ha gustado, puedes escribir 1 en los comentarios, y si hay algo que no te ha convencido o que crees que podría contarse mejor, escribe 0 y comparte tu opinión. A veces escuchar otras experiencias nos ayuda a mirar una misma historia desde lugares diferentes. Elena tenía dinero, prestigio y poder, pero tuvo que estar a punto de perderlo todo para comprender que ninguna de esas cosas podía devolverle los años que no había compartido con Nerea. Sin embargo, el pasado tampoco tuvo la última palabra. Madre e hija descubrieron que pedir perdón no borra una herida, pero puede ser el primer paso para dejar de aumentarla. Javier, por su parte, demostró que la bondad más valiosa suele ser precisamente la que aparece cuando no existe recompensa, aplauso, ni nadie importante mirando. Personalmente, creo que esa es una de las enseñanzas más humanas de esta historia. Con los años comprendemos que muchas veces recordamos menos lo que alguien nos dio que el tiempo que decidió dedicarnos. Una llamada,
Una visita, sentarse al lado de alguien o regresar después de una discusión pueden parecer cosas pequeñas. Pero hay momentos de la vida en los que significan más que cualquier regalo. Porque amar también es dar otra oportunidad. Es reconocer nuestros errores, intentar reparar lo que todavía puede repararse y entender que una familia no necesita ser perfecta para convertirse en un hogar. Todos merecemos sentir que pertenecemos a algún lugar, y a veces basta con que una persona nos tienda la mano para que volvamos a creer que podemos empezar de nuevo. Esta es una historia adaptada y narrada con fines de entretenimiento y reflexión, y algunos de sus elementos han sido creados para transmitir su mensaje humano. Ahora merece la pena dedicar unos instantes a pensar en nuestra propia vida, en esa persona a la que quizá deberíamos llamar, escuchar, perdonar o simplemente visitar mientras todavía estamos a tiempo. Y si esta historia ha tocado tu corazón, puedes compartirla con alguien que necesite escucharla y acompañarnos suscribiéndote al canal para seguir formando parte de esta pequeña comunidad. Porque al final, quizá la verdadera riqueza no sea todo lo que conseguimos acumular a lo largo de los años, sino las manos que todavía encontramos junto a la nuestra cuando llega el silencio.